nucleicos, debemos considerar las características que tiene el material genético. ¿Cómo está constituido? Si partimos del concepto que es material genético, habíamos aprendido en las anteriores clases que el material genético está constituido por dos componentes, que es el DNA y el RNA. El DNA son polímeros de unidades de nucleótidos de DNA enlazados o enlaces posteriores, son de doble hebra y son estables. La estabilidad se debe a la presencia de histonas y no histonas en los eucariotas. Y también tenemos un concepto que va dentro del material genético, que es el RNA. Hoy vamos a avanzar acerca de sus estructuras químicas, ¿sí?, de cada uno de ellos, y cómo es en el laboratorio tan importante conocer estas características. ¿Sí? Messier en 1871 hace las primeras pruebas para verificar qué características químicas tiene la célula. Fue uno de los primeros en escribir en cuanto a acidez y basicidad. ¿Sí? Encontró ciertos indicios utilizando colorantes simples que los núcleos presentan un carácter diferente a los procariotes, porque ellos no tienen núcleo. ¿Sí? Y pudo observar que efectivamente existe la nucleína y existe la protamina, propios de las células de los eucariontes. ¿Sí? Watson y Crick fue uno de los autores ya mucho más serios en cuanto a sus trabajos de investigación que hizo, ya que en su época había discusiones acerca de la estructura del DNA. Unos decían que es una sola hebra, otros decían son 4 hebras juntas, ¿sí? Otros decían solamente son 3 hebras, es decir, no había consenso de cómo estaba construido el material genético. Estos dos autores, su teoría fue que el DNA es de hebra doble, ¿sí?, y se asemeja a una escalera, ya que contiene enlaces electrostáticos que hace que se una una cadena con otra cadena. ¿Sí? A través de análisis de rayos X, ¿sí?, pudo constatar que efectivamente esta molécula tiene esa forma. Los otros autores que tenían la teoría que eran 3 cadenas y 4 cadenas, en la difracción de rayos X no coincidían. Entonces se fue excluyendo esas teorías de otros autores. Y se ha sido aceptada la teoría de Watson y Crick, ya que en el laboratorio se pudo comprobar la hipótesis que ellos dieron a conocer. ¿Sí? Y esto ocurrió en este año. ¿Sí? Bien, hoy en día sabemos que el material genético se encuentra en sitios específicos en las células de los eucariotas. ¿Dónde encontramos DNA? ¿Dónde encontramos RNA? En el núcleo. ¿Sí? Definitivamente ahí es donde se encuentra este material genético. También encontramos material genético en el organelo llamado mitocondria, en las células de los animales y del ser humano. Y en las plantas también encontramos DNA y RNA en los cloroplastos. ¿Sí? Después no encontramos material genético en otros organelos, ¿sí?, ya que estos van a ser sintetizados en sitios específicos. ¿Sí?
En el ser humano, el material genético se puede expresar en forma de cromosomas. ¿Sí? Habíamos visto también que el DNA puede expresarse en varias formas. Y esta es una de ellas. Los cromosomas es la compactación del material genético. Y los genes se alinean. ¿Sí? El número de cromosomas va a determinar el número de células con respecto a la especie. ¿Sí? El número de cromosomas podemos diferenciar entre una planta y el ser humano y un animal. Y el ser humano va a ser diferente porque los pares de cromosomas son diferentes. El tamaño también es diferente. En el ser humano los cromosomas nos orientan a diversos tipos de patologías. A veces no tienen uno de los brazos, ¿sí? Y otros tienen un cromosoma más aumentado. Entonces eso nos indica ciertas patologías genéticas que pueden ser identificadas en el laboratorio por un bandeo y observación por tinción de estos cromosomas. En las células existen las proteínas conjugadas, varias proteínas conjugadas. En los eucariontes las estructuras químicas son muy complejas. ¿Sí? Cada una de ellas cumple una función específica. ¿Sí? Tenemos los glucoproteídos, tenemos los lipoproteídos, los fosfoproteídos, los metaproteídos y los nucleoproteídos. ¿Sí? En la parte bioquímica se estudia cada uno de ellos con diferentes funcionalidades en todos los seres vivos. ¿Sí? En nuestro caso, en la materia que estamos llevando, vamos a ubicarnos en los nucleoproteídos. Bien extenso porque es lo que amerita en esta asignatura. ¿Sí? Un estudio profundo de nucleoproteídos. De hecho, hay una diferencia entre todos con respecto a los nucleoproteídos. Estos tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. No tienen azufre como en algunos de ellos tienen. Pero aquí no vamos a encontrar nunca azufre. Una diferencia abismal con respecto a las otras moléculas. ¿Sí? Nuestras células son tan sabias que saben qué molécula se va a sintetizar y dónde tiene que ir. Estos mecanismos aún son desconocidos. El producto está presente. Y partimos por la base de los nucleótidos. ¿Sí? Los nucleótidos es la unidad fundamental del material genético, tanto del DNA como del RNA. Estos nucleótidos serán los que van a formar los polímeros, moléculas grandes que se encuentran en cada célula. ¿Sí? Y estos nucleótidos tienen características de grupos funcionales, que es grupo fosfato, grupo azúcar y base nitrogenada. Ustedes observarán que cada uno de ellos tienen un carácter en función de un pH, ¿sí? El ácido neutro básico. Quiere decir que los ácidos nucleicos son componentes, son estructuras químicas que van a disolverse fácilmente en un medio acuoso, porque tienen estas características de acidez, de un carácter neutro y tienen un carácter ácido. ¿Sí? Son compuestos que van a tener una solubilidad en medios acuosos y pueden formar sales con metales. Es decir, una característica, ¿sí?, que otros componentes, que otras unidades no la tienen. Aquí tiene asiento, siéntese aquí. Está allá atrás, aquí hay asiento. Bien.
En las células también existe el término nucleócido, ¿sí? Y los nucleócidos están constituidos de azúcar y base nitrogenada. Estas moléculas son precursores de las moléculas altamente energéticas. Un nucleócido puede unirse a 3 grupos fosfato para formar una molécula precursora para la polimerización del DNA o del RNA. ¿Sí? Por ello existen estos nucleócidos. ¿Sí? Y los nucleótidos son aquellos que van a tener el grupo fosfato más el nucleósido. ¿Sí? Y un nucleótido ya es una molécula que es transportada por una enzima para polimerizar tanto el DNA como el RNA. ¿Sí? En el laboratorio por síntesis se puede obtener un nucleótido, ¿sí? Y sintetizar los primers para las técnicas de la PCR. Entonces es posible, hoy en día lo hacen, porque es necesario saber y tener información acerca de genes que están relacionados con las enfermedades, o hacer un control de calidad si este organismo forma parte de la contaminación de un alimento, o simplemente identificar un gen que nos interesa y estudiar su funcionalidad. Entonces, hoy en día, a partir de los conocimientos básicos, se ha ido progresando y profundizando más hasta obtener resultados que son asombrosos en nuestra área. Las estructuras químicas son importantes para poder determinar en qué medida una molécula, un átomo, hace la diferencia y hace que la estructura molecular, macromolecular, sea evidente en su funcionalidad, ¿sí? Entonces tenemos el grupo fosfato que tiene estas características, el azúcar de 5 átomos, ¿sí? Y las bases nitrogenadas que pueden ser de doble anillo. Entonces, estas dos moléculas suelen ser importantes en el momento de realizar síntesis de material genético, o explicar por qué estas moléculas tienen la característica de solubilizarse en un medio acuoso, ¿sí? El grupo fosfato. Empezamos con este grupo funcional. El grupo fosfato tiene 2 oxígenos que tienen pares de electrones libres, ¿sí? Son totalmente resonantes y fácilmente puede perder un hidrógeno y ganar un par de electrones para formar un enlace con un grupo alquilo o con 2 grupos alquilos. Esto permite obtener una unión entre lo que es el azúcar y el grupo fosfato. A eso se llama enlace fosfo-éster. Si estamos entre los dos, fosfo y éster, ¿sí? Y si está en un extremo de la cadena, este hidrógeno que une aquí a aquel otro hidrógeno podría ser reemplazado por una sal, ¿sí? Y formar una sal, ¿sí? Porque es un componente que ganó electrones y tiene una carga iónica negativa. Por tanto, decimos que tanto el DNA y el RNA tienen carga negativa debido al grupo fosfato, ¿sí? Debido a ese grupo tiene esta característica. Si estamos en electroforesis, necesitamos separar moléculas de DNA y RNA, entonces debemos tomar en cuenta que si la molécula tiene carga negativa, tiene que migrar hacia la carga positiva.
No al contrario. Si lo hacemos al contrario, se sale del gel y ya no tenemos DNA. Entonces, allí es donde nos sirve esta parte teórica simple para hacer los análisis en el laboratorio. ¿No? Y entonces las personas que trabajan en esta área trabajan no simplemente porque le han dicho que coloque ahí, sino que hay una razón lógica por qué está colocando en el borde positivo o negativo. Y es en funcionalidad de las características que tiene esta molécula. Otro aspecto importante que tiene esta molécula es que pueden unirse entre ellos. ¿Sí? Un grupo fosfato con otro grupo fosfato. Y esto lo hace un nucleósido, lo que les había mostrado anteriormente. Un nucleósido puede unirse con un grupo fosfato, con otro, para formar moléculas energéticas, como es el adenosín trifosfato, ATP, que se genera en la mitocondria. Estas moléculas intervienen en reacciones bioquímicas para generar otros componentes. ¿Sí? También hay guanina trifosfato, citosina trifosfato, timina trifosfato, uracilo trifosfato, adenina trifosfato. De todos estos componentes, los nucleótidos trifosfatos más comunes en reacciones bioquímicas es la adenina trifosfato y la guanina trifosfato. ¿Sí? Existe en mayor proporción, porque se encuentran casi en todos los ciclos bioquímicos. ¿Sí? Por tal motivo, esta molécula es de importancia. También pueden formar anhidridos entre ellos. Es otra característica de esta molécula. ¿Sí? Y estos van a ser precursores de los nucleótidos. Ahora veamos el azúcar. El azúcar, tenemos entendido en química orgánica que ustedes aprendieron, que están dentro de los monosacáridos. No es un polisacárido, es un monosacárido. Entre el monosacárido más simple que tenemos es la estructura que vemos allá en la pasada, en la diapositiva, de 5 átomos de carbono. La ribosa. En función de sus características, la ribosa o desoxirribosa van a formar parte de la molécula de los nucleótidos. Tiene un carácter neutro. No es ácido ni básico, pero define ciertas características importantes en la molécula. ¿Sí? En los seres vivos, estas moléculas no se encuentran en forma lineal, así como aprendemos en orgánica. ¿Sí? En forma lineal sería esta de aquí. ¿Sí? Tenemos el grupo aldeico, los grupos oxidrilos, ¿sí? Y la cadena de 1, 2, 3, 4, 5 átomos. ¿Sí? Entonces, esto aprendemos en forma teórica, pero en vivo, en la célula se encuentra formando un heterocíclico. ¿Sí? En química orgánica han aprendido que un heterocíclico es aquel ciclo donde uno de los átomos es diferente al carbono. ¿Sí? Porque la química orgánica es aquella que estudia a las características de funcionalidades del carbono. Entonces, un heterocíclico será aquel que tenga un ciclo donde uno de ellos es diferente al carbono. En nuestro caso es el oxígeno. Y ustedes verán que aquí se forma un heterocíclico. Esta es la forma de representar la estructura del azúcar en esta molécula del ácido nucleico. Su nomenclatura la tenemos aquí.
1', 2', 3', 4', 5', para diferenciar de los carbonos que corresponden de las bases nitrogenadas, que también son compuestos orgánicos. Y es importante tener en cuenta aquí el carbono 2. Este tiene oxidrilo y este no tiene oxígeno. Este tiene oxígeno y este no tiene oxígeno. El que tiene oxígeno corresponde a la ribosa y corresponde al RNA. El que no tiene oxígeno o ausencia de oxígeno se denomina desoxirribosa, que corresponde al DNA. ¿Sí? Entonces verán que una sola molécula, un solo átomo, hace la diferencia en el azúcar. ¿Sí? Por lo tanto, los nucleótidos de DNA van a ser diferentes a los nucleótidos del RNA. DNA y RNA son diferentes. ¿Sí? Otro aspecto importante en esta molécula es el carbono que está aquí. ¿Sí? Este carbono que ustedes ven aquí, ¿sí? Si contamos aquí, este carbono será un punto de reconocimiento de la enzima DNA polimerasa, si estamos en esta molécula. Y si estamos en esta molécula, es de la RNA polimerasa. ¿Sí? Entonces ustedes ya saquen sus conclusiones. Si en los incisos de preguntas que hago encuentran algo relacionado con esto, ustedes ya saben cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Y finalmente, esta molécula de aquí, ¿sí? Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, porque estos son iguales, simplemente es característica de estructura de la nomenclatura, se une con el grupo fosfato, formando el enlace fosfodiéster, monoéster y luego diéster. Y el carbono 1' será el que se va a unir a la base nitrogenada. Ahora entramos al carácter básico de la molécula. En el carácter básico de la molécula tenemos dos moléculas: los derivados de la piridina y los derivados de las bases púricas, dos clases de estructuras. Pregunto, ¿esas moléculas son heterociclos o no son? ¿Son o no son heterociclos? Sí. ¿Cómo no son heterociclos? Son heterociclos. Las bases nitrogenadas son heterociclos, al igual que los azúcares. ¿Por qué? Porque son heterociclos. ¿Una molécula de qué? ¿Un átomo de qué? De nitrógeno. ¿Sí? Tienen dos nitrógenos. Y los nitrógenos tienen pares de electrones libres. Es una molécula resonante porque tienen enlaces dobles conjugados. ¿Sí? Eso si ustedes lo aprendieron en química orgánica. ¿Sí? Entonces los enlaces aquí son conjugados. Conjugados decimos porque están en constante movimiento. ¿Sí? Y al estar en constante movimiento generan energía. ¿Sí? Son moléculas que van a determinar ciertas características físico-químicas en el material genético. En el caso de las pirimidinas, que está la molécula, el núcleo base, tenemos la siguiente: la citosina, la adenina y, ¿qué se llama esto? Y el uracilo.
si bien el núcleo central de la pirimidina es igual, entre ellos se diferencian. Se diferencian por otros grupos funcionales. ¿Sí? Aquí tenemos un grupo amino, un cetónico, 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 y aquí un grupo metilo. ¿Se dan cuenta? Tienen el mismo núcleo central, pero tienen diversos grupos funcionales, lo cual hace la diferencia entre estas moléculas. De ahí el nombre de citosina, timina y uracila. No todos son iguales. ¿Sí? Aquí hay diferencias. Otro aspecto importante de estas moléculas es, al haber estos pares de electrones libres y estos enlaces conjugados en rotación, absorben energía de radiación electromagnética. ¿Sí? Una de las formas de expresar el material cinético que habíamos aprendido en clases anteriores es que se puede determinar la masa del material genético en el laboratorio a través de su concentración, y esta puede ser identificado por la técnica de espectrofotometría. ¿Bien? Entonces, la técnica de la espectrofotometría es una técnica en la cual utilizamos una lámpara que emite radiación electromagnética a una longitud de onda determinada. Estas moléculas absorben esa radiación electromagnética determinada a 260 nanómetros. Esa es la longitud de onda. Por lo tanto, esta molécula a esa longitud de onda va a absorber. Y si absorbe radiación electromagnética a esa longitud de onda, significa que estamos identificando el material en el laboratorio. Esa es la respuesta del por qué podemos analizar estas moléculas en el laboratorio. ¿Sí? Porque las moléculas tienen esas características. Y los pares de electrones libres del hidrógeno, ¿sí?, van a formar parte de los enlaces electrostáticos para formar los puentes de hidrógeno y formar la hebra doble en el DNA. ¿Sí? Otro aspecto importante que me doy cuenta. Acá yo, fíjate, Andrea entonces tenemos características únicas de estas moléculas. ¿Sí? Vayamos con las bases llamadas púricas, y estas bases púricas, como ustedes podrán observar, tienen dos anillos, uno de 6 y otro de 5. ¿Sí? Y esta es la forma en la cual se enumera cada uno de ellos. ¿Sí? Y estas moléculas corresponden a la adenina y a la guanina. Entre ellas también hay diferencia en sus grupos funcionales. Ustedes se fijan, este tiene diferente a este. Los núcleos son iguales. ¿Sí? A igual, estos heterocíclicos son resonantes. ¿Sí? Absorben energía. ¿A qué longitud de onda? 260 nanómetros. ¿Sí? Esa es la longitud de onda la cual absorben. También los nitrógenos tienen puentes de electrones libres, por lo tanto van a formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos una molécula en la cual está unido un nucleótido con otro nucleótido. ¿Cómo se une el nucleótido y cuál es la molécula que forma parte de la unión? La
el enlace fosfodiéster, ¿sí? Y se une entre nucleótido y nucleótido. Entonces, aquí tenemos los enlaces fosfodiéster. Hay enzimas que realizan esta unión. Cuando entremos a la replicación, a la traducción, ahí ustedes ya tienen que imaginarse dónde se está llevando a cabo la unión de esto o la ruptura de esto, ¿sí? Porque hay enzimas que rompen también estas uniones. ¿Bien? ¿Esta es una molécula de DNA o RNA? ¿Por qué de RNA? En su examen voy a ponerles una imagen como esta y luego les diré. Escriba detalladamente acerca de esta molécula. Entonces ustedes tendrán que decir, es una molécula de RNA, tiene uracilo, ¿sí? Tiene el carbono 2' en grupo oxidrilo, ¿sí? Y es de una sola hebra. Entonces, reconocer la molécula y hablar acerca, o en este caso, escribir acerca de esta molécula. ¿Sí? Bien, aquí tenemos las siguientes clases de moléculas. Tenemos el RNA y el DNA. ¿Dónde está la diferencia a nivel del azúcar? ¿Cuál es la diferencia estructural de las moléculas del material genético? Esa es solamente la pregunta, bastante sencilla, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está la diferencia del material genético a nivel de estructura? En esta imagen, ¿dónde está? ¿Dónde está la diferencia que acabamos de entender? El carbono 2, el oxidrilo. Seguro que si le pregunto dónde está la diferencia entre sus cortejos, me van a responder tampoco. ¿Dónde está la diferencia? En el carbono 2, el oxidrilo. Más fuerte, ¿dónde? Nada, murmullo nomás. La base nitrogenada. ¿Base nitrogenada? No veo ahí base nitrogenada. En los nucleótidos. Nucleótido ese es un conjunto de 3. Allí, ¿dónde está? En la imagen, ¿dónde está la diferencia entre DNA y RNA? En el azúcar. En el azúcar, pero ¿a qué nivel del azúcar? El carbono 2, el oxidrilo. ¿No? Porque en el examen no me van a escribir en el azúcar, ¿no? Cuando indica en el examen entre paréntesis detalladamente, significa que tienen que escribir. La otra lista, ¿dónde Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? Si vamos a escribir correctamente, debemos de escribir, tomando en cuenta el sujeto, el verbo y el predicado. Algo fácil para poder escribir. ¿Sí? Los artículos. ¿Sí? Si me refiero en plural o en singular. ¿Sí? En este caso estamos hablando o mirando en este caso
de una molécula que está en plural. ¿Sí? Por lo tanto, debo utilizar un artículo que sea en plural. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Los nucleótidos del material genético, tanto del DNA y el RNA, se diferencian a través de las moléculas del carbono 2' del azúcar en el RNA, presencia de oxígeno, y en el DNA, ausencia de oxígeno. ¿Sí? La verdad, usted toma, y ya lo tengo. Bien, seguimos. Ahora estamos con esta molécula. Es una estructura que está constituida por una hebra doble. ¿Qué molécula se refiere entonces? ¿Qué molécula? Esa boca muy grande. ¿Esa molécula qué es? DNA. ¿Es DNA o RNA? DNA. ¿Por qué es DNA? Doble. ¿Qué más conserva? ¿No? La guanina. Tiene una doble hebra. Después, ¿qué más ven ahí? ¿Qué observan? ¿Qué es esto? Ausencia de lugar. Nos había indicado que a nivel de las bases nitrogenadas existe pares de electrones libres del nitrógeno. Y estos pares de electrones libres del nitrógeno pueden formar enlaces llamados también puentes de hidrógeno. Esto significa entonces que aquí se unen gracias a las bases nitrogenadas. A veces la pregunta de selección coloca: las bases, los puentes de hidrógeno están constituidos por uniones de moléculas de azúcares que tienen pares de electrones libres, ¿sí? O moléculas que están constituidos de bases nitrogenadas con moléculas de pares de electrones de los nitrógenos, ¿sí? O de los carbonos. Entonces, varios principios. La respuesta entonces correcta es los nitrógenos con pares de electrones libres, los que van a formar puentes de hidrógeno. Ahí lo que ustedes tienen que hacer es analizar cada pregunta y cada inciso. Por lo tanto, estas moléculas, ¿sí?, al tener esta característica, forman entre adenina y guanina, ¿sí?, que tenemos entre adenina y guanina dos puentes, ¿sí? Entre adenina y adenina y timina, dos puentes. Aquí dos puentes, tres puentes, dos puentes, tres puentes, dos puentes, ¿sí? Eso significa que entre base nitrogenada y otra base nitrogenada nunca van a ser los mismos números de puentes de hidrógeno. Y como regla general, entre adenina y entre guanina y citosina siempre va a haber tres. Adenina y timina, dos. Citosina y la otra molécula, ¿cuántas? Tres. Tres puentes de hidrógeno. ¿Para qué sirve esto? En las técnicas de la PCR
se necesita saber el tiempo en el cual se desnaturaliza el DNA para poder introducir el tránsito en esa molécula. Entonces, cuanto mayor es el número de puentes de hidrógeno, se necesita mayor temperatura para romper esos puentes de hidrógeno. Cuanto menor sea el número de puentes de hidrógeno, se necesita menor temperatura para romper esos puentes de hidrógeno, es decir, para producir la desnaturalización. En el equipo se programa para que justo se rompa el material genético y se una al tránsito. Entonces, es útil en las técnicas de amplificación de material genético conocer cuántos de estos tenemos, ¿sí? Para poder utilizar una temperatura adecuada para amplificar los genes, ¿sí? Bien. Aquí tenemos moléculas de hebra doble del DNA y estos forman unos surcos, ¿sí? Unos que están al lado derecho y otro al lado izquierdo. Aquí lo interesante es lo siguiente, que a nivel de estos surcos de aquí, estos surcos de aquí, están las histonas y no histonas. Estas son proteínas que dan estabilidad al DNA. El RNA no las tiene, pero el DNA sí las tiene, ¿sí? Y estas proteínas son difíciles de aislarlas, imposible. Con todas las técnicas que se han utilizado, ha sido casi imposible quitar totalmente esas proteínas. Por lo tanto, en la purificación del DNA existen métodos matemáticos que nos indican la cantidad mínima que deberá de existir de estas histonas y no histonas. En las técnicas de secuenciación exigen a los que trabajan en esta área que debe haber un DNA purificado, ¿sí? Y para ello debemos de purificar ese material genético, ¿sí? Esas proteínas pueden ser detectadas a 280 nanómetros. En nuestro organismo existe clases de DNA, DNA, DNA-Z, DNA-B. El DNA-B es el que tenemos en mayor proporción. Estos otros DNA intervienen durante la replicación y transcripción. ¿Sí? Hasta el momento nos ha encontrado que estas moléculas generen partículas o moléculas de enzimas útiles. Aún se sigue en estudio, son todavía una incógnita esta molécula. Probablemente, pero no hay nada reportado al respecto. Pero sí, ya tenemos secuenciado todo el genoma de nuestro organismo. Hoy en día ya está completo, ¿sí? Y de muchas especies y otras plantas y animales, que también ya hay una base de datos de sus genomas. ¿Qué técnica usaron? La secuenciación. Selbrand fue uno de los autores más reconocidos en su época, ya que este autor indicó que el material genético siempre va a estar apareado, nunca va a estar desapareado. Por lo tanto, dijo, hay una relación 1-1. ¿Sí? Antiguamente se creía que un gen era desapareado y por eso había las enfermedades, ¿sí? Pero eso era simplemente una teoría. Este autor demostró que esas teorías no son ciertas, ¿sí? Y que todos los genomas, ya sea de una bacteria, de un insecto
de cualquier animal y del ser humano siempre están avariados. Lo que hizo es extraer material genético de cada especie, diferente, ¿sí? Incluyó hasta la mosca, ¿sí? Sacó el DNA. Y comprobó de que todos ellos pueden tener citosina, adenina, timina, adenina. Este se aparea con guanina, este se aparea con timina, adenina, timina. ¿Sí? No encontró ninguno que sea así. ¿Sí? No encontró ninguno, ni uno. Por eso este autor dice, la relación es 1:1. Y entonces le preguntaba cuál es la diferencia. Y todo es igual. El autor respondió. La diferencia entre cada especie está en función al número de nucleótidos y la disposición de ellos. ¿Sí? Algunos tendrán casi parecido, pero aquí cambia por guanina y aquí por citosina. Este nucleótido que cambió de este par hace la diferencia porque es un gen diferente al otro gen. Y cada gen va a tener una acción determinada, una proteína determinada. ¿Sí? Cada gen va a determinar las características fenotípicas del individuo. ¿Sí? La mosca tendrá un material genético, ¿sí? Que si bien es una cadena de secuencia de adenina, timina, guanina, es disposición de ellos en forma diferente que determina su fenotipo, su característica fenotípica. ¿Sí? Ahí está la información de sus alas, la información de sus patas, etc. ¿Sí? Lo mismo ocurre con nosotros. En nuestro material genético está la información del cabello, del color de cabello, ¿sí? Del color de ojos, el tipo de piel, hasta la estatura. Es decir, ahí ya lo tenemos todo bien determinado. Y la única diferencia para este autor es la proporción y la disposición de los nucleótidos en la secuencia del material genético. ¿Bien? Eso indica Charles. Ya estamos terminando. Dentro de sus características físicas, les había indicado que el material genético absorbe radiación electromagnética. La pregunta es, ¿dónde absorbe radiación electromagnética? ¿Qué moléculas están relacionadas con la absorción de la radiación electromagnética? ¿Qué molécula? ¿Qué molécula? El nitrógeno. Las bases nitrogenadas. ¿Sí? Las bases nitrogenadas, a través de la resonancia que tienen en su molécula, pueden absorber radiación electromagnética. Eso significa entonces que si tenemos el análisis en espectroscopía, las lámparas a 260 nanómetros van a absorber todas las moléculas que estén a ese nivel. ¿Sí? Y a 280 las proteínas. Por lo tanto, va a haber un solapamiento con estas moléculas de aquí. Por eso contaminan y por eso se pide que debemos de purificar el material genético hasta encontrar un mínimo de la cantidad de proteínas histonas y no histonas que están en la muestra de células eucariontes. Esto lo encontramos en los procariontes, pero sí en los eucariontes. Bien. Un cuadro de dominio donde podemos diferenciar lo que hemos estudiado ahora. ¿Sí?
grupo fosfato, ¿sí? Las pirimidina, las purinas, el azúcar, ¿sí? Tanto para el RNA, DNA, grupos comunes, estamos aquí, diferencias entre ellos, diferencias entre ellos. ¿Sí? Es la forma de realizar un cuadro de dominio. Si en el examen les pido realice un cuadro de dominio, pues tienen que hacerle algo semejante. Listo. Hasta aquí la clase de hoy.